epilepsias. Nicole, por favor, ¿me puedes avisar cuando se pueda ver la imagen, la diapositiva? Sí, doctora, yo le aviso. Sí, ya se ve, doctora. Excelente. Entonces vamos a dar inicio con el síndrome convulsivo en niños y epilepsias. Las competencias a alcanzar son las siguientes. Conocer algunos aspectos de la epidemiología de la epilepsia, conocer las definiciones más importantes respecto al síndrome convulsivo y epilepsia en pediatría, conocer algunos aspectos de la fisiopatología de las convulsiones, identificar las causas más frecuentes de las convulsiones, conocer su clasificación y saber aplicar un tratamiento integral y adecuado en las convulsiones de los niños. En cuanto a la epidemiología, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos que un 5% de la población en general presenta una crisis convulsiva durante la vida. Pero no es lo mismo tener una epilepsia, ya que un tercio de este grupo finalmente desarrollará la epilepsia. El resto, aún teniendo una causa médica precipitante o neurológica conocida, no tendrán la recurrencia. La epilepsia tiene una prevalencia entre 1.7 y el 2% de la población en general, con una mortalidad de estos pacientitos que es mayor 2 o 3 veces con relación a la población en general. Los pacientes refractarios a tratamientos y los que tienen mayor tiempo de evolución tienen mayor riesgo de padecerla. Y la incidencia es mayor en edades extremas de la vida, es decir, en los primeros 4 años de la vida, principalmente el primer año, y por otro lado, el otro extremo de la vida, que son las personas mayores, ¿no? Entonces, durante el primer año se da una alta tasa de debut para la epilepsia. Es importante que nosotros conozcamos algunas definiciones en cuanto a convulsión y epilepsia, ¿no? En primer lugar, la convulsión. ¿Qué es una convulsión? ¿No? La Liga Internacional contra la Epilepsia, el LAE, definió una convulsión como la aparición transitoria de signos y o síntomas debidos a actividad neuronal excesiva o síncrona anormal en el cerebro. Estas convulsiones por lo general son breves y por definición autolimitadas. En cambio, la epilepsia es la presencia de 2 o más crisis no provocadas, es decir, que no tienen un evento precipitante agudo como la hipoglicemia, por ejemplo. Otra definición bastante completa que hemos encontrado es que es el trastorno que se localiza en el cerebro, donde se tiene una predisposición persistente a tener crisis y que requiere al menos de 2 crisis separadas por más de 24 horas y no provocadas. Es decir, que no sea secundaria a una causa identificable como hemos mencionado, la hipoglicemia, un traumatismo encefalocraniano o una infección del sistema nervioso central, ¿no? O una crisis no provocada y que tiene una alta probabilidad de recurrencia sobre el 60% en los siguientes 10 años. Y este riesgo está determinado tanto por la clínica o por un electroencefalograma alterado. Otra definición importante que debemos conocer es la del estatus epiléptico. Entonces, el estatus epiléptico es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio de los mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un cuadrito donde vamos a ver cómo se encuentra, en qué ubicación se encuentra el punto de tiempo 1, ¿no? Entonces, el estatus epiléptico es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, ¿no? Después de que pasa el punto número 2, que es los 30 minutos, ¿no? Debido a muerte o lesión neuronal y alteración de las redes neuronales dependiendo del tipo y duración de las convulsiones. Entonces, acá vamos a ver un cuadrito donde podemos apreciar el tiempo 1, viene a ser los 5 minutos, ¿no? Entonces, a partir del tiempo 1 es muy probable que continúe la actividad convulsiva, ¿no? Y debería iniciarse sí o sí el tratamiento, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes están en casa, ¿no? Los familiares se evidencian la crisis epiléptica, ¿no? Y mientras llevan al paciente a una urgencia médica,
¿no? Muchas veces pasan los 5 minutos o a veces un poquito más, ¿no? De persistir el cuadro, de persistir la crisis, ¿no? Ya llegamos a los 30 minutos al T2 y es ahí, ¿no? A partir de los 30 minutos es que hay mucha posibilidad de que se produzca daño neuronal, ¿no? Entonces, ahí ya sí es un hecho que debemos controlar el estatus epiléptico para evitar estas consecuencias, ¿no? Entonces, a los 5 minutos, entonces tenemos que empezar el tratamiento, sí o sí, para controlar las convulsiones, ¿no? Que son generalizadas, tónico-clónicas generalizadas. Y a los 10 minutos, para las convulsiones focales, con o sin deterioro de la conciencia, ¿no? Entonces, es importante conocer estos tiempos. Entonces, a los 5 minutos para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y a los 10 minutos para las convulsiones focales, con o sin deterioro de la conciencia. Entonces, en el punto T2, ¿no? Este marca el momento en que el daño neuronal o la alteración autoperpetuante de las redes neuronales pueden comenzar e indica que el estatus epiléptico debe controlarse con anterioridad, ¿no? Entonces, en la parte inferior tenemos un cuadrito, ¿no? Que resume los tiempos en que tenemos que terminar las convulsiones. Por ejemplo, para el estatus epiléptico tónico clónico generalizado, T1 viene a ser a los 5 minutos, T2 a los 30 minutos, el estatus epiléptico focal, ¿no? El T1 es a los 10 minutos y el T2 a los 60 minutos, ¿ya? Ahora, para el estatus epiléptico no convulsivo, T1 viene a estar a los 10 a 15 minutos y el T2 es desconocido. Continuando con las definiciones, es importante que nosotros sepamos que el estatus convulsivo, ¿no? Tiene varias etapas, ¿no? Los primeros 5 minutos son los prodrómicos o incipientes. Continuado, la actividad convulsiva se puede subdividir en el estatus epiléptico precoz de 5 a 10 minutos, el estatus epiléptico establecido de 10 a 30 minutos, el refractario que va de 30 a 60 minutos, o bien cuando persiste a pesar de un adecuado tratamiento con 2 o 3 tipos de medicamentos, ¿no? De primera y segunda línea, y el superrefractario, que continúa más de 24 horas a pesar del tratamiento con fármacos anestésicos incluso, ¿no? Y en el cuadrito de la derecha ya podemos allí apreciar en forma esquemática lo que acabamos de mencionar. Ahora, el síndrome epiléptico, que es el conjunto de características de una epilepsia que incluye tipos de crisis, la edad de inicio, la historia natural de la enfermedad, el pronóstico. Ya en cuanto a los exámenes auxiliares, el patrón del electroencefalográfico, la posible etiología, la respuesta al tratamiento, ¿no? Y así se dan, por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil, el síndrome de West, que vamos a ver a continuación. Ahora, las crisis febriles son aquellas que se producen entre los 6 y 60 meses de edad, con un pico máximo entre los 12 y 18 meses. Por lo general cursa con una temperatura de más de 38 grados centígrados. Es importante, ¿no?, saber que no se deben a una infección del sistema nervioso central o a ningún desequilibrio metabólico. Y no hay antecedente de crisis afebriles previas, ¿no? Entonces, acá podemos ver a un pequeñito con una crisis febril, ¿no? Se caracteriza por, como lo vemos ahí en la imagen, ¿no? En el video, son convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Los padres refieren el paciente desvía o el niñito desvía la mirada hacia atrás, ¿no? A veces se acompaña de cialorrea, es decir, de exceso de salivación. También se puede acompañar de una cianosis perioral, ¿no? Y como hemos visto en el video, ¿no? Son movimientos tónico-clónicos generalizados, ¿no? A ver, para que ustedes puedan distinguirlo. Son de corta duración. Ahorita vamos a ver las características.
Acá tenemos entonces la diferencia entre las convulsiones febriles simples y las complejas, ¿no? Entonces, este es un cuadrito de resumen en cuanto a las convulsiones febriles simples, ¿no? Son más o menos un 80-85% de los casos, ¿no? A diferencia de las complejas que son mucho menos, ¿no? 15 al 20%. La duración, ¿no? En el caso de ser simples es menos de 15 minutos, en el caso de las complejas es más de 15 minutos. El periodo posictal, es decir, después de la convulsión, ¿no? El periodo de recuperación es muy corto en el caso de las convulsiones febriles simples, ¿no? Y los pacientes rápidamente están como si nada hubiera pasado, ¿no? Están haciendo sus actividades normales. En cambio, el estado posictal en las convulsiones febriles complejas es más prolongado, ¿no? En cuanto a la semiología, la convulsión simple, febril simple es, así como hemos visto en el video, tónico-clónica generalizada. En cambio, la convulsión compleja, febril compleja, puede ser focal o también puede ser generalizada, pero se acompaña de las otras características, ¿no? En cuanto a la frecuencia, ¿no? Cuando son convulsiones febriles simples, esta tiene que ser única en 24 horas, ¿no? Entonces, comienza el cuadro febril, dentro de las primeras 24 horas se presenta esa convulsión febril simple, ¿no? En forma única. En cambio, cuando es una convulsión febril compleja, puede haber 2 o más en 24 horas, ¿no? En cuanto a la crisis febril recurrente, vienen a ser las crisis febriles simples o complejas que se repiten entre los 6 meses y los 5 años de edad, ¿no? Pero, como su nombre lo dice, acompañados de fiebre. Continuando con las definiciones, tenemos el estado epiléptico febril, que son crisis febriles complejas con una duración mayor a 30 minutos o crisis cortas seriadas sin recuperación de la conciencia en el periodo interictal, ¿no? Y más o menos equivalente a un 25% de los estados epilépticos en niños. Las causas de la epilepsia son múltiples, ¿no? Actualmente se distinguen 6 categorías. Unas son las estructurales, por ejemplo, en la displasia cortical. En segundo lugar están las genéticas, como por ejemplo el síndrome de Dravet. Están las causas infecciosas, como la meningitis bacteriana, por ejemplo. Las metabólicas, como la dependencia a piridoxina. Las inmunes, como la encefalitis anti-NMDA. Y las que tienen una causa desconocida. El sustrato fisiopatológico es amplio, ¿no? Se puede localizar en distintos lugares del sistema nervioso central o de la neurona. Y dentro de esta última, ¿no? En el soma, en el axón, en los receptores sinápticos, etc. Entonces, hay un desbalance, para que se presente una crisis convulsiva, hay un desbalance entre la excitación y la inhibición de las neuronas que están ubicadas en el sistema nervioso central. Entonces, las neuronas despolarizan fácilmente porque hay una hiperexcitabilidad de la membrana, ya sea por disfunciones en canales iónicos o por aumento de los neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, por ejemplo, o porque hay una disminución del control inhibitorio. Entonces, en una crisis convulsiva, no hay una descarga eléctrica paroxística de las neuronas con una despolarización exagerada. Entonces, los mecanismos desencadenantes de la despolarización paroxística son los trastornos en la producción del ATP, como la hipoxia, hipoglicemia, isquemia. También se pueden deber a las alteraciones de la permeabilidad de la membrana celular, como la hipocalcemia, por ejemplo, o la hipomagnesemia. También se puede dar por aumento de los neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, el aspartato o la acetilcolina, o disminución de los neurotransmisores inhibitorios como el GABA. Ahora, la repercusión de las crisis convulsivas en el organismo pueden producir anoxia, ¿no? Entonces, hay una alteración suprarrenal con aumento de las catecolaminas, que son la adrenalina, que producen una vasoconstricción con una hipertensión arterial, taquicardia y arritmia,
Hay un aumento de la presión intracraneana con aumento del consumo de oxígeno y glucosa. Hay una acidosis metabólica, se da la hipoxia, hipoglicemia, isquemia, y todo eso conduce a una disminución del ATP con una despolarización y un círculo vicioso que hace que las convulsiones persistan. Hay una mayor entrada de sodio y calcio con activación enzimática intracelular y hay una muerte programada que se llama la apoptosis. Entonces, en cuanto a la etiología, ¿no? Es causa de la convulsión cualquier lesión que produzca anoxia, destrucción de tejidos, cicatrices, lesiones expansivas y pueden actuar desde la edad fetal. En la epilepsia hay una predisposición genética del 25 al 37%, ¿no? Entonces, por edades, ¿no? Tenemos que en el recién nacido o lactante pequeño, las principales causas son la encefalopatía hipóxico-isquémica en el 60%, cuando hay problemas en el momento del parto, ¿no? Con un expulsivo prolongado, por ejemplo, ¿no? Se dan ese tipo de alteraciones. Entonces, se da eso más aproximadamente en el 60% de los casos. O cuando hay una hemorragia intracraneana, justamente por eso mismo, ¿no? Porque hay dificultad en la expulsión o en el momento del parto, ¿no? Muchas veces hay una desproporción cefalopélvica, por ejemplo, ¿no? O una estrechez pélvica que no ha sido evaluada adecuadamente, ¿no? Y se puede producir una hemorragia intracraneana. En el caso también de aquellos pequeñitos prematuros, ¿no? Que también cursan con este tipo de complicaciones. También se pueden deber a los trastornos metabólicos que se acompañan a, por ejemplo, los recién nacidos que nacen de madres diabéticas, los pesos grandes, los dismaduros, los prematuros, los pesos pequeños. Cuando hay infecciones del sistema nervioso central, de igual manera, las infecciones congénitas, ¿no? El famoso TORCH. Ahora, en el lactante de 6 meses a la edad preescolar, están, como hemos mencionado, ya hemos mencionado las características de la convulsión febril. Eso se presenta en el 3 al 5% de los casos. También se puede deber a infecciones del sistema nervioso central, que es el motivo de la siguiente ponencia. También se pueden deber a trastornos hidroelectrolíticos, cuando, por ejemplo, tenemos una hipernatremia, ¿no? Una hipercalcemia. También cuando hay alteraciones del calcio, ¿no? Entonces, también en esta edad se puede deber a secuelas de trauma obstétrico, ¿no? Si bien es cierto, en el recién nacido se producen, ¿no? Estas encefalopatías hipóxico-isquémicas, pero dejan como secuelas neurológicas que se manifiestan en esta etapa de 6 meses a preescolares, ¿no? Consecuencia de un problema durante el parto, ¿no? También puede haber las epilepsias idiopáticas, como el síndrome de West, ¿no? Las anomalías congénitas del sistema nervioso central o el síndrome de Reye. En cuanto a la etiología, en mayores de 5 años, en edad escolar, ¿no? Tenemos el traumatismo encefalocraniano, tenemos por otro lado las intoxicaciones, la epilepsia idiopática o residual, la encefalopatía hipertensiva, la enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, los errores innatos del metabolismo. En mayores de 15 años tenemos la epilepsia, especialmente la epilepsia idiopática. Continuamos con los traumatismos encefalocranianos, las infecciones del sistema nervioso central, malformaciones cerebrovasculares. Bueno, ya en algunos chicos ya tenemos el problema del alcoholismo, y rara vez, pero también se pueden dar casos de arteriosclerosis, ¿no? Y por lo general ya en los adultos, ¿no? El ACV o tumores. Y los tumores sí también se pueden dar, ¿no? Incluso en niños mayores de 5 años. Acá tenemos un cuadrito que nos muestra la última clasificación del 2017 de los tipos de crisis, ¿no? Entonces tenemos de inicio focal, ¿no? Que puede haber compromiso o no de la conciencia, ¿no? El inicio también puede ser motor o no motor y con progresión atónico-clónica bilateral, ¿no? Por otro lado tenemos el inicio generalizado, ¿no? Dentro de las crisis motoras tenemos las tónico-clónicas, otras motoras y las no motoras, como por ejemplo, la crisis de ausencia.
Y por otro lado tenemos aquellas crisis de inicio desconocido, que pueden ser motoras, tónico-clónicas, otras motoras, no motoras y no clasificables. Entonces, la clasificación de crisis epilépticas, tradicionalmente las crisis epilépticas se clasificaban en dos grandes grupos, ¿no? Los focales, anteriormente parciales, y generalizadas, ¿no? Entonces, las focales se les agregaba además el calificativo de simples o complejas, si ellas tenían o no compromiso de la conciencia. La nueva clasificación del 2017, ¿no? Las divide en esos tres tipos, ¿ya? Entonces, la crisis focal sin compromiso de conciencia antes se llamaba crisis parcial simple, y la crisis focal con compromiso de conciencia antes se llamaba crisis parcial compleja, ¿ya? Entonces, este cuadrito muestra, ¿no?, un resumen de cómo es la nomenclatura actual, ¿no?, de las crisis, ¿no? Porque muchas veces ustedes cuando lleguen un pacientito de emergencia vamos a ver que muchas veces, como ya nos habíamos adaptado hace tantos años, de hablar de crisis parcial simple o crisis parcial compleja, a veces, ¿no?, tenemos esta ya costumbre y ponemos el negocio y luego ya nos acordamos, ¿no? Ah, no, la nueva clasificación, no, ya no es crisis parcial simple, sino es crisis focal, ¿no? Sin compromiso de conciencia. Crisis focal sin compromiso de conciencia. Y a la crisis parcial compleja ya tenemos que llamar actualmente crisis focal con compromiso de conciencia, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, dentro de las crisis de inicio generalizado no motoras, ¿no? Si se fijan acá en el cuadro, no motoras, acá está la crisis de ausencia, ¿no? Entonces, ya hemos visto un videíto con un ejemplo de la crisis generalizada motora, ¿no? En la crisis febril, que hemos visto el video anteriormente cuando hemos hablado de convulsión febril, ahí hemos tenido un ejemplo en un video de la crisis motora tónico-clónica generalizada, ¿ya? Es una crisis motora tónico-clónica generalizada, la convulsión febril que hemos visto en el video anterior. Ahora vamos a pasar a ver un videíto donde nos muestran una crisis no motora o de ausencia. Vean ustedes cómo el pequeñito se le indica que sofle al papel para que ustedes se puedan dar cuenta cuando inicia la crisis de ausencia. ¿Ven? El pequeñito deja de un momento a otro de soplar, ¿no? Un desencadenante para producir una crisis es que hiperventile el paciente. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo ha hecho el pequeñito? De pronto nosotros le indicamos, ¿no? Sopla el papel. Y la hiperventilación es un desencadenante para que nosotros podamos apreciar el tipo de crisis que presente nuestro paciente. ¿Ven? De pronto deja de cumplir nuestra indicación, que es soplar el papel, queda con la mirada fija y miren sus deditos. Y de pronto, él como si no hubiera pasado nada, sigue con la actividad, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una crisis de ausencia. Acá tenemos, por ejemplo, un videíto de las crisis atónicas, ¿no? Van a ver ustedes cómo el pequeñito está mirando a su mamá, está caminando y de un momento a otro se le va el tono del cuerpo, como si fuera a caer, ¿ven? Está caminando, ¿no? Está caminando, está atento a ver a su mamá y de un momento a otro la cabecita y todo su cuerpito como que pierden el tono, ¿no? El tono muscular, miren. ¿Ven? Como que se va a caer, ¿no? Esa es una crisis atónica. Entonces, el diagnóstico, ¿no?, de las crisis epilépticas o convulsivas es clínico, ¿no? Entonces hay que hacer una anamnesis completa, hay que hacer una descripción de los eventos antes, durante y después de la convulsión. Hay que ver la concordancia entre crisis, ¿no? Similares o estereotipadas. Algunos pacientes podrían tener más de un tipo de crisis. Hay que describir bien las manifestaciones visibles, ¿no? Como las auras, que corresponden a crisis de inicio focal, ¿no?
Hay que describir también la frecuencia, la distribución horaria a lo largo del día, por eso es que a la mamá se les hace escribir en un cuadernito, ¿no? A qué hora presentó las convulsiones y qué estuvo haciendo el niñito antes que le vengan las convulsiones, ¿no? La duración y todas las características de las mismas. ¿Cuáles son los factores desencadenantes, no? Muchas veces en los niños mayorcitos, ¿no? A partir de los 12 años, 15 años, ya vemos el consumo de alcohol, o algunos pequeñitos que se quedaron haciendo hasta tarde la tarea, ¿no? Y durmieron pocas horas, la deprivación del sueño puede ser también. Algunas veces se está desencadenada por que le venga la menstruación a las niñitas a partir de los 12 años, por ejemplo, ¿no? Les viene la menstruación y de pronto, uy, eso fue un desencadenante. La fiebre, ¿no? Vemos que los pequeñitos con epilepsia, ¿no? De pronto cursan con la fiebre y ese es un desencadenante, pese a que han estado tomando su tratamiento anticonvulsivante, ¿no? El uso de los medicamentos también, crisis de presencia de crisis reflejas, por ejemplo, la gatillada por música, exposición de a agua caliente, que ya es conocido por los pacientes y por los familiares, ¿no? Patologías previas, por ejemplo, una meningitis, encefalitis, partos complicados, partos prematuros. Es importantísimo, por eso, indagar los antecedentes perinatales de estos pacientitos. El uso de fármacos y antecedentes familiares de epilepsia también se tienen que indagar. El diagnóstico sindromático que se basa en la historia clínica y correlato del electroencefalograma. Entonces, en cuanto al diagnóstico, es importante, ¿no? El estudio electrofisiológico, ¿no? Y a la cabeza está el electroencefalograma. También hay el video electroencefalograma, las imágenes cerebrales como la resonancia magnética o la tomografía computarizada por emisión de positrones o la tomografía por emisión de fotón único. Estas dos últimas son especialmente importantes en pacientes que se van a operar, ¿no? Entonces, por emisión de radioisótopos y así con sustancias de contraste bien inhalatorias o por vía intravenosa, después se hace el estudio correspondiente. También están los estudios de laboratorio en general, ¿no? Que incluyen niveles plasmáticos de medicamentos, los estudios genéticos también para diagnóstico etiológico específico, ¿no? Entonces, uno de los estudios más importantes, como ya lo hemos mencionado, es el electroencefalograma. Es el estudio neurofisiológico más importante, ¿no? Para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del tratamiento de las epilepsias. Es una representación gráfica de la actividad eléctrica cortical, ¿no? Y para ello, así como se ve en la imagen de este lindo pequeñito, este lindo bebé, es importante la colocación de los electrodos, ¿no? En posiciones específicas del cuero cabelludo. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Es el estudio y clasificación de las crisis epilépticas, control y manejo del estatus epiléptico, estudio de trastornos del sueño, trastornos focales y difusos del funcionamiento cerebral, compromiso de conciencia, encefalitis, enfermedades degenerativas, trastornos paroxísticos en general. Las anormalidades del electroencefalograma son ritmos o patrones normales, hay que clasificarlos, ¿no? Hay que ver cuáles son los ritmos o patrones normales propios de cada edad del desarrollo y en la etapa del registro, es decir, durante la vigilia o somnolencia, durante el sueño. Hay que objetivar también la presencia de anormalidades en actividad basal o grafo elementos anormales. Las anormalidades de la actividad de fondo pueden ser focales, lateralizadas o generalizadas, como en la encefalopatía difusa o lesión focal. Hay asimetrías significativas, por ejemplo, de voltaje o frecuencia entre un hemisferio y otro. También tenemos que analizar las anormalidades transitorias o descargas, ¿no? Como las espigas, puntas, complejos espigas ondas lentas, pueden ser focales, lateralizadas o generalizadas. Y los patrones periódicos de descargas, el estallido, supresión. Entonces, un electroencefalograma interictal normal no descarta el diagnóstico de epilepsia. Su sensibilidad aumenta con registros repetidos o más prolongados, pudiendo llegar hasta el 80%, ¿no? Si se repiten estos. Un electroencefalograma alterado no asegura el diagnóstico de una epilepsia, ¿no? Ya que el 1% o más de la población en general puede tener las anormalidades en el electroencefalograma sin tener epilepsia.
Entonces, el electroencefalograma no es diagnóstico, sino el diagnóstico lo da la clínica. Como ya lo hemos mencionado, es un examen auxiliar. Entonces, este tampoco reemplaza a las neuroimágenes en el diagnóstico de lesiones estructurales, ¿no? Cuando queremos, ya estamos sospechando, porque el paciente está focalizando, por ejemplo, ¿no? Tiene crisis focalizadas. Entonces, es importante tomar una neuroimagen, ¿no? Entonces, porque el electro no reemplaza las neuroimágenes cuando tenemos este tipo de lesiones. Los electrodos subdurales y profundos están indicados en pacientes candidatos a cirugía, ¿no? Entonces, que hay una resolución espacial y permite identificar focos epileptógenos en pacientes sin lesión estructural. Dentro de otros estudios, aparte del electroencefalograma, el electroencefalograma estándar tiene una duración de 20 minutos con la privación del sueño parcial o total y el paciente debe permanecer despierto una parte o toda la noche. Se utiliza para activar el registro con una duración de 30 minutos. Es posible realizar estudios prolongados o horas con o sin video. El electroencefalograma Holter ambulatorio en 24 horas o de monitoreo continuo en UCI, ¿no? Que da un registro continuo en pacientes graves en forma periódica y se puede ir ajustando el tratamiento, por ejemplo, en un estatus epiléptico. El video monitoreo con el electroencefalograma también da el diagnóstico, estudio y evolución y registros de superficie como en grillas, strips o profundos en los pacientes candidatos a cirugía, por ejemplo, ¿no? Entonces, como diagnóstico diferencial, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que no todo evento en que se observan movimientos anormales o de desconexión del medio corresponden a crisis epilépticas, ya que existe un gran grupo de trastornos paroxísticos no epilépticos que tenemos que considerar, ¿no? El diagnóstico diferencial depende en gran parte de la historia clínica. Los estudios complementarios como el electroencefalograma ayudan a diferenciarlos. Esos trastornos paroxísticos que tenemos que tomar en cuenta incluyen los siguientes. Son los síncopes, ¿no? Que son pérdidas de conocimiento repentinas, secundarias, por ejemplo, a hipoglicemia y otros trastornos cardiovasculares. Los trastornos del sueño, que son los terrores nocturnos, narcolepsia, micronías del sueño. Los espasmos del sollozo, que antes estaban conocidos como apneas emotivas, que pueden acompañarse incluso de compromiso de conciencia o movimientos tipo convulsión. Están las pseudocrisis o crisis psicogénicas o no epilépticas, que están presentes en un 30% de los pacientes con epilepsia, trastornos de movimiento como la coreatetosis o los tics, el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, en el síndrome de Sandifer, ¿no? Que se produce un movimiento en flexión, en lactantes se respecta al dolor producido por el reflujo gastroesofágico, por lo cual puede parecerse a los espasmos epilépticos observados en el síndrome de West, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ver un videíto también al respecto. También tenemos como diagnóstico diferencial a la migraña, el ataque isquémico transitorio o los fenómenos de autoestimulación o gratificación. En cuanto al tratamiento de las epilepsias, ¿no? Es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta que el tener epilepsia asocia a unas consecuencias sociales, familiares y psicológicas. Es por eso que tiene que ser un manejo integral. No solo es indicar el fármaco, ¿no? También hay que brindar a nuestro paciente un apoyo multidisciplinario, ¿no? La indicación de los medicamentos antiepilépticos han sido utilizados clínicamente desde 1912, dependiendo de la crisis y síndrome epiléptico específico, ya que la crisis tienen diferentes tratamientos justamente porque estos medicamentos poseen diferentes mecanismos de acción, ¿no? Y es por eso importante conocer la farmacocinética y farmacodinamia de los mismos. Considerar siempre las patologías asociadas y el uso de otros medicamentos para tener en cuenta las contraindicaciones de los mismos, ¿no? Es importante también educar al paciente y a sus familiares respecto a las reacciones adversas de los medicamentos indicados y de las potenciales complicaciones a largo plazo. El tratamiento indicado en la etapa aguda y para evitar que el paciente presente crisis recurrentes es la terapia de mantención, ¿no? En una crisis se debe evitar posibles caídas, contusiones y realizar un manejo básico, el ABC, ¿no? En cuanto a los fármacos, entonces, en la era moderna del manejo de las epilepsias se inicia en 1912, como lo habíamos mencionado.
con la introducción del fenobarbital como primer antiepiléptico. Luego tenemos los fármacos clásicos como la fenitoína, el ácido valproico, etosuximida, benzodiazepinas, carbamazepina y primidona, ¿no? Muchos de ellos todavía los seguimos utilizando. Desde el año 2000 se agregan ya en forma progresiva nuevos fármacos antiepilépticos como el levetiracetam, la motrigina, clobazam, vigabatrina, los carbamazepina y topiramato. La ventaja de estos últimos es que tienen una mejor tolerabilidad y un perfil farmacodinámico adecuado, ¿no? Pero sí el problemita es el costo, ¿no? El costo es más elevado. En los últimos años también se ha incorporado la lacosamida, eslicarbazepina, el perenpanel, estiripentol y rufinamida, pero aún no están disponibles en nuestro país. Entonces, los fármacos antiepilépticos, usándose de manera individual o combinada, controlan el 2/3 aproximadamente de los pacientes con epilepsia. Y los nuevos fármacos antiepilépticos tienen menos efectos secundarios, pero son más caros, como hemos mencionado, ¿no? Pero pese a su uso, a 1/3 de los pacientitos siguen siendo de tratamiento refractario, ¿no? El objetivo del tratamiento es el control completo de la crisis y ausencia de los efectos secundarios. Es importante, entonces, realizar un adecuado diagnóstico del tipo de epilepsia esencial para el tratamiento correcto y específico, considerando los riesgos y beneficios de la terapia. Hay que iniciar a dosis bajas e ir incrementándolas de manera progresiva hasta conseguir la dosis adecuada para cada paciente, ¿no? El tratamiento ideal es con una monoterapia a una mínima dosis, pero a veces esto no es suficiente, ¿no? Pero dándolo así, ¿no? Si fuera el caso, disminuye los efectos adversos, genera menos interacciones entre fármacos y menos riesgos de reacciones secundarias, ¿no? Al fármaco. Y facilita el cumplimiento terapéutico y reduce también los costos. Pero lamentablemente, en algunos casitos, ¿no? Que son de difícil manejo y de control, tenemos que utilizar las combinaciones de drogas. Idealmente, estos fármacos deben utilizar vías de acción diferentes, ¿no? Los niveles plasmáticos permiten controlar la ingesta de fármacos. Los adolescentes, muchas veces vemos que tenemos el problema con ellos que no quieren tomar los fármacos, ¿no? Y por otro lado, también se exponen a factores desencadenantes como la privación del sueño, porque se quedan hasta tarde haciendo las tareas o viendo el celular, y también consumen alcohol, ¿no? Y otras sustancias que también se ha visto que tienen relación, ¿no? Que facilitan las crisis, ¿no? Ahora, la suspensión o cambio del tratamiento tiene que ser lenta y monitorizada para evitar el inicio de el reinicio, digamos, de las crisis epilépticas. Y nunca debe suspenderse un tratamiento en menos de 2 a 3 meses. Entonces, esta supresión debe ser gradual. Entonces, acá tenemos los fármacos antiepilépticos para niños, ¿no? Y las dosis que tenemos que utilizar, ¿no? En cuanto a la carbamazepina, por ejemplo, ¿no? Son 10 miligramos por kilo por día que se utiliza, ¿no? Conociendo que la semivida va entre 14 y 27 horas. El clonazepam, 0.02 miligramos por kilo por día. Etosuximida, 10 miligramos por kilo por día. El Bamato, 15 miligramos por kilo por día. La fenitoína de mantenimiento es de 5 a 10 miligramos por kilo por día. Fenobarbital de 3 a 5 miligramos por kilo por día. La motrigina de 0.5 miligramos kilo día. Levetiracetam, 30 miligramos kilo día. Oscarbazepina es de 10 miligramos kilo día. Primidona de 5 miligramos kilo día. Topiramato de 1 a 3. Valproato de 20. Y acá tenemos también la dosis diana, que es la dosis que tenemos que alcanzar, ¿no? O sea, se inicia la dosis inicial, es la de la izquierda, la dosis plena, ¿no? En la siguiente columna, ¿no? Y vemos también en la columna de la derecha, ¿no? La semivida de cada uno de los medicamentos.
los tratamientos, en cuanto a los tratamientos, porque también es bueno que nosotros conozcamos que cuando, digamos, nuestros pacientitos no responden a los tratamientos convencionales, ¿no? Que es con la medicación indicada, ¿no? El tratamiento que hemos visto en el cuadrito anterior, ¿no? Entonces, cuando estos no son suficientes, se pueden recurrir, por ejemplo, a la cirugía, ¿no? De la epilepsia, que puede ser paliativa en los pacientes muy refractarios o con intención, que ya es una etapa curativa, ¿no? También se puede recurrir a una dieta cetogénica, ¿no? Con resultados controversiales, el uso de corticoides en algunos casos, inmunoglobulinas, y también últimamente se reportan bastantes estudios, ¿no? Que son de resultados controversiales de cannabis o cannabidol. Entonces, en cuanto a estos últimos tratamientos alternativos o a los fármacos, ¿no? Como les menciono, es de bastante controversia. Sabemos que, pero siempre es bueno que tengamos algún conocimiento al respecto, ¿no? Sabemos que el cannabis es una planta que tiene más de 500 moléculas, ¿no? El cannabidol es una molécula que se extrae de la planta y tiene tendencia favorable a disminuir las crisis, ¿no? Los preparados o aceites del mismo son extractos aún artesanales, preparados por algunas familias de los pacientes que tienen una epilepsia refractaria, ¿no? De difícil control, de difícil manejo. Entonces, como ellos mismos la fabrican en forma artesanal, no hay una medición adecuada de los componentes de la preparación finalmente obtenida, ¿no? Pero, sin embargo, los estudios han reportado una mejoría en el estado de alerta, han mejorado esta somnolencia que se presentaba en los pacientitos que han recibido los tratamientos convencionales, ¿no? Y disminución de la fatiga. Entonces, y en seguimientos a corto plazo no han sido observados efectos secundarios graves, ¿no? Según lo que reportan los estudios. Y la mejor respuesta en los pacientes portadores de síndrome del Lennox-Gastaut y de síndrome de Dravet, ¿no? El problema de este tratamiento es que como son justamente los extractos artesanales, ¿no? No se puede asegurar el contenido exacto de los aceites, ni tampoco se puede asegurar que las preparaciones de los aceites sean homogéneas y comparables, ¿no? Hay bastantes sesgos y problemas metodológicos en muchos de los trabajos publicados. Y recientemente la FDA, ¿no? Otorgó la primera autorización a un medicamento preparado con esta base, ¿no? Obtenido de la planta de cannabis y que cumplió con todas las fases del estudio preclínico y clínico exigidas para su aprobación, para la aprobación de cualquier medicamento, ¿no? Y se llama Epidiolex. Entonces, las encefalopatías epilépticas son las epilepsias en que se produce un compromiso o regresión del desarrollo psicomotor o cognitivo secundario a la presencia de crisis epilépticas repetidas o actividad epileptiforme interictal. Se consideran una emergencia neurológica y es muy importante su manejo rápido y agresivo, de modo para minorar el efecto nocivo contra el desarrollo, ¿no? Estos son el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut y las epilepsias mioclónicas progresivas de la infancia. ¿No? Algunas palabritas del síndrome de West, ¿no? Se presenta antes del año de vida, su inicio se da alrededor de los 3 a 7 meses de edad, tiene una incidencia de 1 en 4.000 a 6.000 recién nacidos vivos, se caracteriza por una tríada clásica, que son la epilepsia, que son espasmos infantiles, ¿no? Que vienen a ser en salvas o crisis, que pueden ser en flexión o extensión o mixtos. El diagnóstico diferencial más importante son los cólicos abdominales. En él hay un retardo del desarrollo psicomotor, ¿no? Ese retraso o regresión, ¿no? Se dan en los pacientitos, van perdiendo hitos que ya habían alcanzado. Y tienen un electroencefalograma característico con una ipsiarritmia. El trazado electroencefalográfico muestra una actividad epileptiforme multifocal con alteración de la actividad de fondo y una base hipervoltada. Es un trazado interictal que se conoce fácilmente, ¿no? El retraso en el diagnóstico trae graves consecuencias, ya que se produce un compromiso del desarrollo de los niños y pese al rápido diagnóstico, y muchas veces pese al rápido diagnóstico y manejo adecuado, hay menos del 25% de los niños alcanza un desarrollo posterior normal,
¿no? Dependiendo de la causa del síndrome. Y 3/4 de ellos evolucionarán a algún tipo de epilepsia o incluso el síndrome de Lennox-Gastaut. En la figura, en el videíto de la derecha, ahora vamos a ver cómo, para que ustedes nunca se les olvide, ¿no? Porque este tipo de crisis son muy, muy características, ¿no? Entonces, para que no se les olvide, así como vamos a ver que este pequeñito, ¿no? Su papá le está dando, ¿no? Está tranquilito y de pronto presenta un espasmo, ¿no? Un espasmo típico, ¿no? Como una flexión rápida, ¿no? Miren, está tranquilito y de pronto presenta ese tipo de como un espasmo, ¿no? Que lleva las manitos hacia adelante, ¿no? Y en forma repetida, ¿no? En forma repetida se dan varias veces estos espasmos infantiles, ¿no? A ver, ahí nuevamente para que, ¿eh? ¿Eh? Como si una contracción, la cabecita hacia adelante, los brazos hacia adelante, ¿no? Entonces, su diagnóstico, ¿no? Se da por la clínica y el electro que ya hemos descrito que se evidencia en el mismo, y debe realizarse un extenso estudio etiológico, ya que su etiología puede ser metabólica, genética, estructural, o también puede deberse a malformaciones cerebrales. Entonces, su tratamiento, ¿no? Se da con corticoide intramuscular, generalmente asociado a un fármaco antipiléptico como el ácido valproico, por ejemplo, ¿no? En los casos de esclerosis tuberosa, el medicamento de elección es la vigabatrina. Es importante también que nosotros sepamos que en el manejo de las epilepsias, ¿no? Tenemos las medidas generales, por ejemplo, que es que tenemos que orientar a la familia, ¿no? Especialmente a los padres, que es sobre la importancia de la adherencia al tratamiento médico, ¿no? Dado el riesgo de recurrencia de crisis o de presentar un estatus epiléptico frente a la suspensión brusca del medicamento. Así que pasa que muchas veces nosotros indicamos el tratamiento y una vez que el paciente ve que ya no presenta crisis, ¿no? Por un periodo de tiempo variable, ellos por su cuenta deciden la interrupción del medicamento. O cuántas veces hemos visto también, por ejemplo, en el último periodo que estamos atravesando de la pandemia, como no hemos estado pudiendo atender por consultorio externo, estos pequeñitos con enfermedades crónicas como la epilepsia, ¿no? Que normalmente los citábamos cada mes, cada 2 meses, según el caso, si vivían cerca o lejos, o cada 15 días. Bueno, estos pacientitos, ¿no? Iban y le íbamos dando su medicación para, digamos, para los 15 días o mensualmente. Y de pronto por la pandemia no han podido ir a sus controles y hemos estado teniendo por eso bastantes pequeñitos que ya habían controlado sus crisis y de pronto por esto de la pandemia o porque la mamá decidió de pronto suspender el tratamiento o porque se le acabó el medicamento o qué sé yo, nuevamente presentan sus crisis epilépticas, ¿no? Y muchos de ellos, ¿no? Justamente en la guardia de anoche he tenido un pequeñito que ha ido con un estatus epiléptico, que la mamá le describe que ha sido aproximadamente 2 horas que se ha demorado aproximadamente en que ha llegado al hospital, porque no tenía movilidad y bueno, ella comenzó a describir una serie de contratiempos y bueno, el pequeñito ya, incluso llegando al hospital, ha seguido con la convulsión, ¿no? Bueno. Entonces, es importante manejar siempre la fiebre, ya que es un gatillante de crisis en cualquier paciente. También tomar en cuenta que la privación del sueño, ¿no? Es otro gatillante frecuente. Los pacientes con epilepsia no debieran consumir alcohol y hay que tener cuidado con el consumo de otras drogas, ¿no? Bueno, las drogas nocivas, a esas no tienen que consumirlas, las drogas prohibidas, ¿no? Y cuando van a recibir otro medicamento es importante que el pediatra de cabecera o el neuropediatra conozca la medicación o oriente a los familiares, a los papás, sobre qué medicamentos pueden recibir los pacientes y cuáles no, ¿no? Las intercurrencias infecciosas como las diarreas o vómitos también bajan la absorción de los medicamentos. Si un paciente vomita antes de 1 hora de haber tomado el medicamento, debe repetirse la dosis del fármaco. Hay que tener precaución con los antibióticos, ya que algunos podrían tener una interacción farmacológica, como lo habíamos mencionado.
También es importante la educación sexual, ¿no? Ya que la mayoría de fármacos antiepilépticos tienen efectos teratogénicos, ¿no? Entonces, la suspensión brusca de un medicamento puede aumentar la crisis o producir un estatus epiléptico y eso puede ser aún más grave tanto para el desarrollo del niño en gestación o como para la madre, ¿no? Entonces, es importante, por eso que cuando la mujer o ¿no? la persona, la mujer en realidad que necesite o mejor dicho desee embarazarse, tiene que acudir al médico tratante, al neurólogo pediatra. Bueno, en este caso es difícil que un adolescente desee embarazarse, ¿no? Esta indicación es por lo general cuando ya está la mujer en la etapa adulta que ya desea, ¿no? De casa y luego ya desea tener hijos, que tiene que indicar al médico tratante para que él tome las medidas correspondientes, ¿no? Porque ella no puede suprimir rápidamente el medicamento porque le puede venir justamente el estatus convulsivo y daña mucho al producto, ¿no? Al bebé que viene en camino. Entonces, es importante que el médico tratante busque el fármaco más inocuo a una dosis baja y modificar muchas veces el esquema terapéutico, ¿no? Las precauciones especiales que se tienen que tomar en cuenta es tratar de evitar los baños en tina, avisar cuando el paciente va a tomar la ducha para que algún familiar esté pendiente de que no vaya a presentarse la crisis en medio de la ducha, ¿no? Por eso es importante no cerrar el baño con llave, ¿no? Para que si se presenta la crisis pueda algún familiar ingresar al baño para poderle asistir, ¿no? Cuando vayan a montar bicicleta, eso sí, cualquier persona que vaya a montar bicicleta es adecuado que use un casco adecuado, ¿no? O sea, un casco para montar bicicleta es la indicación no solo para los pacientes que sufren de epilepsia, sino para cualquier persona, ¿no? El nado debe estar supervisado, tanto en piscina como en el mar, con mayor razón. Dormir en su cama, de preferencia. Aquellos deportes como paracaidismo o escalar montañas, por ejemplo, o buceo, esquí, patinaje, equitación, hay que tratar de evitarlo en los pacientes que sufren de epilepsia, ¿no? Y con respecto a la conducción de vehículos livianos, está permitido en pacientes que en 6 meses no han tenido ninguna crisis, ¿no? Si no es de mucho riesgo. Entonces, para la remisión o suspensión del tratamiento se requiere por lo menos 2 años libres de crisis, ¿no? Para ir bajando poco a poco la dosis del medicamento. No se considera mejoría hasta un mínimo de 5 años sin crisis. El paciente debe tener un electroencefalograma normal, no debe haber lesión estructural en la resonancia magnética y depende del síndrome. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Que responde bien a los fármacos, pero cada vez que se retira el medicamento vuelve a recurrir. Entonces, en ese síndrome no hay que suspender la medicación. Tener mucho cuidado en suspender el tratamiento en pacientes con comorbilidad, por ejemplo, en los portadores de retraso del desarrollo con discapacidad cognitiva, en los pacientes con parálisis cerebral. Y debe considerarse cuidadosamente si se desea suspender la terapia, pues hay un muy alto riesgo de recurrencia, ¿no? Es importante también que nosotros conozcamos las medidas de prevención, ¿no? Es importante los controles prenatales adecuados, una evaluación también perinatal, ¿no? Tanto de la madre como del producto, que nosotros llamamos producto del bebé por nacer, ¿no? De preferencia que los partos se den en los hospitales o en los centros de salud, donde se brinde una adecuada evaluación a la madre y al producto, ¿no? Los programas de vacunación con buena cobertura, hay que tener buenos planes también de control y atención de salud, evitar las causas traumáticas, evitar la hipoxia e isquemia, las medidas para evitar los accidentes como son el uso de cinturón de seguridad, las sillas de auto para los niños, los cascos para los deportistas, ¿no? Las rejas en las piscinas para evitar que los niñitos caigan dentro de las piscinas, ¿no? Todas estas medidas que evitan la hipoxia y la isquemia son muy importantísimas porque estas dejan secuelas, ¿no?
que son las convulsiones, por ejemplo. Entre las causas genéticas, ¿no? Es importante hacer un diagnóstico específico y brindar un consejo genético adecuado por parte de especialistas para la planificación de futuros embarazos, ¿no? Entonces, eso sería todo por esta clase. Justo hemos terminado a tiempo para empezar la siguiente. Si tienen alguna pregunta, por favor, porque justo estamos, ¿no? Nos dieron una horita para cada clase. Entonces, justo estoy en el tiempo para colocar la siguiente ponencia. Y entonces, por favor, si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto, me la hacen llegar, por favor, a través de Nicole, que es su delegada, por mi WhatsApp, y yo les contesto también a través de Nicole, ¿ya? Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente exposición o el siguiente tema, que es infecciones del sistema nervioso central. Permítame un momentito, por favor, para poner la siguiente clase. Sí, doctora. Nicole, por favor, ¿me puedes avisar cuando puedas ver la diapositiva? Sí, doctora, ya se puede ver. ¿Ya se puede ver? Ah, excelente. Sí. Entonces vamos a pasar a tocar el tema de infecciones del sistema nervioso central. Las competencias a alcanzar serían conocer la definición de meningitis, encefalitis y meningoencefalitis, revisar algunos aspectos de la epidemiología de la meningoencefalitis, conocer algunos aspectos de la fisiopatología, conocer la etiología más frecuente, evaluar las características clínicas y diagnóstico y conocer el tratamiento. Entonces, es importante que sepamos, la meningitis es la inflamación de la leptomeninge con un líquido cefalorraquídeo anormal. La encefalitis es la inflamación del parénquima cerebral sin participación meningia. La meningoencefalitis es la inflamación aguda del sistema nervioso central con una etiología variada con predominio de agentes infecciosos como los virus y las bacterias que afectan las leptomeninges y el parénquima cerebral. En cuanto a la epidemiología de la meningoencefalitis, su incidencia y prevalencia en la última década ha disminuido gracias a las vacunas, ¿no? Que traen la protección contra los principales agentes causales de tipo bacteriano. También se debe al desarrollo de antibióticos más potentes con buena penetración en la barrera hematoencefálica. Todo esto ha mejorado el pronóstico, pero lamentablemente las secuelas y la mortalidad siguen siendo altas. En países en desarrollo, o mejor dicho, en países desarrollados, la tasa de incidencia de meningoencefalitis bacteriana es de 4 a 6 por 100.000 habitantes, con una mortalidad de 4.5%, con un índice de secuelas del 5 al 30%. En cambio, en países en desarrollo, tiene una incidencia mucho mayor de 40 a 60 por 100.000 habitantes, con una mortalidad también mucho más alta de 10 a 15% y un índice de secuela del 25 al 30%. ¿No? El 75 a 80% se da en menores de 15 años, principalmente en menores de 5 años y particularmente entre los 6 a 12 meses de edad. Es por eso que las vacunas
¿no? Están dirigidas a este grupo etario sobre todo. A menor edad es importante que nosotros tengamos conocimiento que a menor edad, mayor incidencia y gravedad de la neuroinfección. La meningoencefalitis se da un poquito, es más frecuente en el sexo masculino, ¿no? También hay más riesgo en la raza negra. Y bueno, ustedes ya saben que todo estado de malnutrición conlleva a más posibilidad de infectocontagiosas porque tenemos o también porque se ve deprimido el sistema inmunológico, ¿no? De igual manera, cuando el sistema inmunológico está inmaduro, en el caso de los niños pequeños, ¿no? O hay defectos congénitos adquiridos como las malformaciones del sistema nervioso central o malformaciones cardiovasculares. Los factores de riesgo que tienen que ver con el huésped, ¿no? Que es un factor predisponente de ser niño, ¿no? Puesto que la edad, a menor edad, hay mayor incidencia y gravedad. Es así que el neonato y el prematuro hacen esta enfermedad con mayor frecuencia y mayor gravedad. Por otro lado, también influye, como lo hemos mencionado, la malnutrición, el sistema inmunológico inmaduro, los efectos congénitos y adquiridos, como las malformaciones del sistema nervioso central, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades hematológicas, asplenia congénita o adquirida, los estados de inmunosupresión congénita o adquirida, como en los casos de infección por VIH, tuberculosis, en los casos de los niñitos con neoplasias, infecciones contiguas, como por ejemplo la sinusitis, otitis o endocarditis, cuando hay antecedente de cirugía neurológica, cuando hay antecedente de traumatismo encefalocraniano o uso de catéteres o de diabetes mellitus o insuficiencia renal aguda, o cuando se está utilizando la alimentación parenteral o hay transfusiones sanguíneas, por ejemplo, ¿no? Los factores relacionados con el medio ambiente, ¿no? Tenemos el nivel socioeconómico bajo, el hacinamiento, el uso de guarderías o los brotes epidémicos. Y los factores en cuanto al agente etiológico sería como un factor desencadenante la etiología que posteriormente vamos a ver. Acá está la etiología de la meningoencefalitis, ¿no? Tenemos las bacterias en la columna de la izquierda, virus, hongos, parásitos y las no infecciosas. Entonces, dentro de las bacterias, las más importantes tenemos el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza de tipo B, la Escherichia coli, Listeria, monocitógenes, Streptococcus del grupo B, el Mycobacterium y tuberculosis, las riquecias y las espirioquetas, ¿no? Dentro de los virus tenemos los enterovirus, ecovirus, coxsackie, polivirus, el herpes virus, el citomegalovirus, el virus del herpes humano 6 y 7, el virus de Epstein-Barr, virus de la parotiditis, el virus de la rubiola y adenovirus. Los hongos que pueden causar también una neuroinfección son la Candida albicans, Cryptococcus, Histoplasma y el Aspergillus. Eso sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En cuanto a los parásitos, los protozoarios, el toxoplasma también, y como causas de meningoencefalitis no infecciosas tenemos las neoplasias, la leucemia, enfermedades del colágeno, quistes intracranianos, causas autoinmunes y acción tóxica de las drogas. Entonces, acá tenemos la etiología según las edades para una meningoencefalitis bacteriana, ¿no? Entonces, en neonatos menores de 2 meses tenemos que los gérmenes que integran la flora materna son los más frecuentes, como el estreptococo, por ejemplo, del grupo B, la E. coli, que es frecuente en prematuritos, la Listeria monocitógenes, ¿no? De 1 a 3 meses, ¿no? Llamado periodo gris, están los patógenos del periodo perinatal y del niño mayor. Entonces, tenemos, por ejemplo, también el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Ahora, de 3 meses a 6 años, los gérmenes de vía respiratoria superior, como son el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza. Afortunadamente ya tenemos vacunas contra estos, por eso es que han disminuido bastante la frecuencia de neuroinfección. Y en los mayores de 6 años, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. En cuanto a la patogenia, tenemos principalmente 2 vías de acceso, ¿no? La vía hematógena, en el 85% de los casos, se da a focos a distancia por la diseminación por la sangre, una bacteriemia y posteriormente una invasión al sistema nervioso central. La vía como un inicio respiratorio es la más frecuente del Streptococcus pneumoniae, pero también se pueden dar la vía digestiva, los gram negativos como la E. coli, cutáneo, el estafilococo,
por ejemplo, las quemaduras, estafilococo, la pseudomonas. También se puede deber secundario a una sepsis, endocarditis bacteriana, cuando hay tromboflebitis, cuando hay fibrosis quística, cuando hay el uso de un catéter endovenoso para la alimentación parenteral, por ejemplo, o las transfusiones. También se da en segundo lugar, ¿no? El foco contiguo vecino, en el caso de sinusitis, por ejemplo, mastoiditis, otitis, el absceso del hueso temporal, las infecciones de la nasofaringe, ¿no? Es importante el adecuado tratamiento de las mismas. Por otro lado, la vía directa en el menos del 15%, cuando hay malformaciones del sistema nervioso central, como un mielomeningocele, las intervenciones neuroquirúrgicas, la hidrocefalia, por eso es que cuando las intervienen les dan un adecuado tratamiento antibiótico, las osteomielitis de cráneo, por ejemplo, y también la cirugía de columna vertebral, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Tenemos para la meningitis bacteriana aguda, ¿no? Tenemos que el patógeno bacteriano, en el caso de las infecciones respiratorias, ingresa por la nasofaringe, ocasionando luego una bacteremia con invasión posterior de las meninges, liberación de citoquinas, sustancias proinflamatorias, entrada de los polimorfos nucleares, además la inflamación. Produce un edema intersticial con un aumento de la presión intracraniana, disminuye la perfusión en forma global y hay una injuria neuronal con una apoptosis, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología de los cuadros virales, ¿no? La transmisión por contacto directo también puede ser fecal oral o respiratoria, picadura de artrópodos según el virus. Luego viene un periodo de incubación. Estos virus colonizan las vías respiratorias o el tracto gastrointestinal, atraviesan la barrera epitelial y llegan a los ganglios linfáticos locales donde se replican. Entonces se produce la viremia con una diseminación del virus a otros órganos, como principalmente el sistema retículo endotelial. Allí se replican nuevamente y se produce una segunda viremia, ¿no? Que por lo general esta segunda viremia puede ser mayor a la inicial con la aparición de signos y síntomas de la infección. Entonces, posterior a esta segunda viremia se da el paso del virus al sistema nervioso central y puede darse durante la primera o la segunda viremia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la infección por VIH o del virus del herpes simple, perdón, hay una diseminación a través de la placa cribiforme desde la infección de la mucosa nasofaringea o por diseminación neurógena, ¿no? Ahora, en cuanto a la fisiopatología de la meningoencefalitis tuberculosa, ¿no? Ya hemos visto en la exposición sobre tuberculosis pulmonar, ¿no? Esta es producida por el Mycobacterium tuberculoso, que es un bacilo gram positivo, se da la infección primaria, que ya sabemos ahí es que se ve la reactivación, ¿no? Entonces, en un segundo momento, al haber factores desencadenantes como la desnutrición, las enfermedades debilitantes, virales como el VIH, ¿no? La infección por VIH o traumatismos encefalocranianos, etcétera, se da la ruptura de los tubérculos, liberando el BK al espacio subaracnoideo y posteriormente hay una alteración en el drenaje del líquido cefalorraquídeo con una formación del granuloma, endoarteritis obliterante, ¿no? Entonces, es así que se da la fisiopatología de las diferencias tanto de los virus, bacterias y tuberculosis, ¿no? Ahora, en cuanto al cuadro clínico de la meningoencefalitis bacteriana, ¿no? Tenemos la modalidad de presentación insidiosa, que es poco frecuente, por lo general se da un cuadro agudo, ¿no? Y en otros casos también se da el agudo fulminante, pero es raro, ¿no? En la mayoría de casos se da en una presentación aguda. Entonces, se puede agrupar en 4 síndromes, ¿no? El síndrome febril infeccioso, que se caracteriza por fiebre, anorexia, a veces hipotermia. El síndrome de hipertensión endocraniana, que se caracteriza por la cefalea, vómitos explosivos, irritabilidad y convulsiones. El síndrome meningio,
¿no? En que se dan los signos de Kernig, Bruscinski, rigidez de nuca, raya meningia. Pero ya como ustedes han visto en el curso de neurología, ¿no? Y que van a dar el examen pronto, estos signos no son importantes, o sea, no son característicos, no tienen importancia clínica en los menores de 18 meses por la anatomía de los mismos, ¿no? Todavía por su inmadurez del sistema nervioso central. Entonces, también tenemos el síndrome de focalidad, que se caracteriza por una alteración del estado de conciencia, por paresias, plegías, parálisis de los pares craneales, especialmente del segundo, el tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo. Ahora, el cuadro clínico de la meningoencefalitis bacteriana en un recién nacido menor de 2 meses se caracteriza por una fiebre o, por otro lado, una hipotermia. Los pacientes están irritables o letárgicos y no están lactando adecuadamente. A veces a mí hay vómitos o también lo encontramos al pacientito polimneico. Es posible que presente convulsiones, ¿no? Especialmente las convulsiones sutiles que ya sabemos que se presentan a esta edad, ¿no? Puede haber parálisis también de los pares craneales, pausas de apnea o fontanela bombada. Los factores predisponentes son los pacientes que son prematuros, la infección urinaria materna, las rupturas prematuras de membranas, coriamioitis, endocarditis, bajo peso, endometritis también, bajo peso. En los lactantes, hasta los 2 añitos de edad, ¿no? Estos pacientitos cursan con fiebre o febrícula, vómitos explosivos, rechazo de las tomas de los alimentos. También hay decaimiento, irritabilidad, quejido, llanto incontrolable, alteraciones de la conciencia, ¿no? Como no reconocen a la mamá. Y también se pueden dar las convulsiones. En ocasiones también puede haber, ¿no? Rigidez de nuca. A partir de los 8 a 10 meses la posibilidad de los signos meningios, ¿no? Pero por lo general se describe a partir de los 18 con mayor seguridad, ¿no? El de Kernig, ¿no? Que se caracteriza por un dolor de espalda con la extensión pasiva de la rodilla estando con los muslos flexionados, o de Brudzinski, que es una flexión, al flexionar espontáneamente los miembros inferiores, ¿no? Al flexionar pasivamente el cuello, ¿no? Se da la flexión espontánea de los miembros inferiores. Hay antecedente de infección respiratoria o digestiva 1 o 2 días antes. Ahora, en los pacientitos mayores de 2 años, estos pequeñitos ya más bien hacen una fiebre elevada, que cede mal con los antitérmicos, ¿no? Entonces le damos el paracetamol, que es lo que más se utiliza, ¿no? Y acuden por emergencia porque no cede la fiebre, y luego ya al examen físico podemos evidenciar ya que presentan fotofobia, ya en la anamnesis describe la mamá que está presentando cefalea, vómitos explosivos, convulsiones, ya encontramos la rigidez de nuca, los signos de irritación meningia, ¿no? Kernig y Bruscinski ya descritos. Hay una hiperreflexia, hay un delirio, estupor, hasta el coma. Muchas veces hay signos de focalización. Puede haber también ceguera, tosis palpebral, estrabismo, sordera, paresias, plegías. Hay un síndrome inadecuado de hormona antidiurética, puede haber oliguria, edema, hiponatremia. En el tercer o cuarto día, en el 50% el 50-60% de los pacientes se puede objetivar en un dosaje de electrolitos. La existencia de exantema purpúrico es característica, pero no exclusiva de la meningitis por meningococo. En cuanto a la meningoencefalitis viral, tiene generalmente un inicio subagudo, pero también puede ser agudo, ¿no? Pero la mayoría de pacientitos cursan con un inicio subagudo. Hay mayor compromiso encefálico, presentan cefalea, compromiso del sensorio, convulsiones, trastornos del comportamiento, ¿no? Y es una causa frecuente de la meningoencefalitis en países desarrollados. En cuanto al cuadro clínico de la meningoencefalitis tuberculosa, por lo general tiene un inicio insidioso, a diferencia de las dos anteriores, ¿no?
en la forma, eso es algo característico, ¿no? De esta meningoencefalitis tuberculosa, porque hace poco nos han referido a un pacientito con meningoencefalitis, que te decía, ¿no? Meningoencefalitis tuberculosa, y decía, anamnesis, inicio brusco. Ya desde la anamnesis, nosotros estábamos dudando que sea una meningoencefalitis tuberculosa, ¿no? Porque esta generalmente tiene un inicio insidioso. Es la forma típica, se da en 3 estadios, ¿no? Inicialmente la fase prodrómica, que dura de 1 a 3 semanas, con un inicio insidioso, de cefalea, fiebre, vómitos, anorexia, cambios en el carácter, somnolencia, irritabilidad. En este caso, ¿no? En ese periodo se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con la fiebre tifoidea. Luego viene una fase transicional que dura de 1 a 2 semanas, ¿no? Una aparición aguda de hipertensión endocraniana, con un síndrome meningio, convulsiones, ya hay compromiso de la conciencia y de los pares craneales. Y una fase terminal que ya estos pacientitos, ¿no? Acuden muchas veces transferidos, ¿no? A veces los reciben, han estado varias semanas hospitalizados, por ejemplo, en Cusco, en Puno, ¿no? Están allí y al no haber una evolución favorable, ya a veces los transfieren en esta etapa terminal, ¿no? Ya los transfieren en un coma profundo, con parálisis de pares craneales, paresias, plejías, signos de decorticación, de descerebración, edema de papila y finalmente estos pacientitos muchas veces mueren, ¿no? Entonces ya es triste ya cuando realmente ¿no? Esos pequeñitos llegan en esta etapa, ¿no? Que es por lo general cuando se encuentran en un sitio alejado, donde no hay los puestos de salud, los centros de salud cercanos o no, o por un descuido de los padres, dejan pasar demasiado tiempo y acuden muchas veces cuando se encuentran en la periferia, acuden a los famosos curanderos, ¿no? Y uno, otro, y finalmente acuden al médico. Y ya cuando los refieren, ya llegan a nuestro servicio, ya están en esta etapa, ¿no? Lamentablemente. Entonces, en cuanto al diagnóstico de la neuroinfección, se da por sospecha, ¿no? Utilizando el criterio clínico que ya hemos visto en los diferentes tipos de meningoencefalitis, ¿no? ¿Por qué se caracterizan? Y los de certeza, ¿no? Que ya son por el examen de líquido cefalorraquídeo y algunos exámenes auxiliares. Entonces, es muy importante cuando se está sospechando una neuroinfección la punción lumbar, ¿no? Por lo general colectamos 3 tubos, ¿no? 20 gotas cada uno, uno para el citoquímico, otro para el gramo, otro para el cultivo. También se pueden hacer los exámenes serológicos de aglutinación de látex, reacción de cadena polimerasa y ELISA. Considerar previamente, ¿no? En los casos que estemos sospechando hipertensión endocraniana o cuando hay signos de focalidad, antes de realizar la punción lumbar, se tiene que hacer una tomografía o una resonancia, ¿no? Cuando hay signos de hipertensión endocraniana o signos de focalidad. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de la punción lumbar? Justamente la que mencionamos, la hipertensión endocraniana, la inestabilidad cardiorrespiratoria o hemodinámica de los pacientitos, por ejemplo, cuando están con shock, cuando hay una infección en el sitio de la punción lumbar, ¿no? A veces son pacientitos que acuden con lesiones en esta zona, ¿no? A veces policontusos, qué sé yo. Ahí justamente esa zona está con infección, con alteraciones, no se puede realizar la punción lumbar. O cuando hay anomalías anatómicas, o en aquellos trastornos hematológicos que cursan con trombocitopenia menor a 50.000 plaquetas, ¿no? Porque hay mucho riesgo de sangrado. Entonces, en cuanto al diagnóstico de la meningoencefalitis, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, tenemos que conocer nosotros cuál es un líquido normal para determinar cuando está, o darnos cuenta cuando está normal, ¿no? Entonces, el normal, cuando hacemos la punción lumbar, tiene un aspecto de cristal de roca, ¿no? Una presión de 9 a 12, en células menores a 10, ¿no? No hay polimorfonucleares, mononucleares hasta 100, las proteínas de 15 a 45, la glucosa de 60 a 40 miligramos por decilitro. Ya cuando se trata de una meningoencefalitis bacteriana, desde ya le hacemos la punción lumbar y el líquido sale turbio, con una presión aumentada, las células entre 200 y 20.000, polimorfonucleares entre 60 y 100%,
mononucleares de entre 0 y 40%, las proteínas más de 100, la glucosa menos de 30. En el caso de una infección viral, ¿no? El líquido es opalescente, la presión aumentada, las células de 50 a 1000, con 40, de 0 a 40 polimorfonucleares y de 60 a 100 mononucleares, las proteínas de 50 a 100 y la glucosa está normal. Cuando se trata de una infección por tuberculosis, una meningoencefalitis tuberculosa, el aspecto es antocrómico, la presión está aumentada, las células de 50 a 500, de 0 a 40 polimorfonucleares y de 60 a 100 mononucleares. Las proteínas están mayor a 100, a 300, ¿no? miligramos por decilitro y la glucosa es menos de 30. Entonces, en el diagnóstico de las meningoencefalitis bacterianas, el cultivo de líquido cefalorraquídeo establece el diagnóstico definitivo del GRAN. Es importante, acá me he olvidado una coma, bueno, el cultivo de líquido cefalorraquídeo establece el diagnóstico definitivo, ¿no? Ahora, cuando le realizamos, ahí me he olvidado un puntito seguido, ¿no? Cuando tenemos inicialmente el resultado del GRAN del líquido cefalorraquídeo, tenemos, cuando nos llegan cocos GRAN negativos en el GRAM, ¿no? Tenemos como principal sospechoso el meningococo. Cuando en el GRAM nos llegan los cocos GRAM positivos, tenemos la sospecha del neumococo. También es importante, de acuerdo a la edad, que hemos visto ya anteriormente el cuadrito según la edad, ¿no? Cuando tenemos bacilos GRAM negativos, tenemos la sospecha de Haemophilus influenza y de E. coli, de acuerdo a la edad. Cuando tenemos bacilos GRAM positivos, la sospecha de Listeria monocytogenes, ya ustedes también saben, en los recién nacidos o en los lactantes menores de 2 meses, ¿no? Entonces, para diferenciar la meningitis vírica y la bacteriana, se aplica el test de Boyer. Entonces, considera la fiebre, ¿no? Cuando la fiebre es menos de 39,5, se da un puntaje de 0. Cuando es mayor o igual a 39,5 grados centígrados, 1. ¿Ya? Cuando se presenta púrpura, se da 2. Cuando no hay púrpura, es puntaje de 0. Cuando hay complicaciones neurológicas, se da el puntaje de 1. Cuando las células por milímetro cúbico están menos de 1000, 0. Cuando es 1, 1000, entre 1000 y 4000. Y es 2 cuando es mayor a 4000. En cuanto a las proteínas, se considera 0 cuando es menor a 90, 1 cuando es de 90 a 140, 2 mayor a 140. La glucosa mayor a 35, se le da 0 de puntaje, 1 cuando es de 20 a 35 y 2 cuando es menor a 20. Entonces, en cuanto a los leucocitos, por milímetro cúbico en sangre, menor a 15,000, 0, mayor a 15,000, ya se da 1, ¿no? En cuanto a los callados o los abastonados, menos de 6, 0, de 6 a 14, 1 y más de 14, 2. PCR menor a 4, se le da 0 de puntaje. El PCR de 1, se le da el puntaje de 1 entre 4 y 9 de valor, y mayor a 9 ya se le da 2, ¿no? Entonces, cuando el puntaje va de 0 a 2 puntos, es una meningoencefalitis vírica, probable, ¿no? Y se tiene que tener una actitud expectante, ¿no? Tratamientos sintomáticos, que ya vamos a ver a continuación en el tratamiento de la encefalitis viral. De 3 a 4 puntos, el diagnóstico es dudoso. Valorar según la evolución, ¿no? Se administra antibiótico-terapia y se observa. Cuando es mayor o igual a 5 puntos, hay una alta probabilidad de meningitis bacteriana y es importante instaurar el tratamiento antibiótico inmediato. Para el diagnóstico de una meningoencefalitis utilizamos también, aparte del líquido, la punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo, otros exámenes auxiliares como son el hemograma, ¿no? El hemograma automatizado, que ahí también viene la hemoglobina, el hematocrito, ¿no? En él podemos encontrar una leucocitosis con neutrofilia o leucopenia con desviación izquierda.
Podemos utilizar también los reactantes de fase aguda, que son el PCR, la velocidad de sedimentación globular, la procalcitonina. También de hemocultivo y cultivos de otros fluidos, dependiendo de cuál es el foco, ¿no? Haga y electrolitos para descartar un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Estudio de coagulación completo, TPINR, TPT, recuento de plaquetas, la glucosa, porque ya hemos visto también es importante tomarlo como referencia, las pruebas de función renal, la urea de la creatinina, un hepatograma, deshidrogenasa láctica, ácido láctico, serología para sífilis, PPD, test de ADA, mayor a 15 unidades por mililitro, el beca en esputo, contenido gástrico, cultivo, la radiografía de tórax, la radiografía de cráneo en el caso de que se amerite, ¿no? La tomografía, resonancia magnética y gammagrafía de acuerdo al caso, la prueba serológica y cultivos para virus. Tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial, ¿no? En el recién nacido, por ejemplo, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la sepsis, con la hemorragia intracraniana, trastornos metabólicos, encefalopatía hipóxico-isquémica, porque todos ellos cursan con una alteración del sistema nervioso central, con convulsiones, ¿no? Tenemos que hacer también el diagnóstico diferencial con una convulsión febril, con un meningismo, que es la irritación meningia con un líquido cefalorraquídeo normal, con un absceso cerebral, ¿no? Que son focos sépticos vecinos. Ahora, también hay que hacer el diagnóstico diferencial de una meningoencefalitis bacteriana, de una meningoencefalitis por hongos, por ejemplo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial también con el empiema subdural, la meningoencefalitis por leucemia, o en el caso de un tumor cerebral, ¿no? que tiene curso crónico y hay signos de focalización, le hacemos una tomografía, una resonancia magnética y ahí encontramos la tumoración, ¿no? ¿Cuáles serían las complicaciones agudas o inmediatas que se dan dentro de las primeras 72 horas? El edema cerebral grave, hipertensión endocraniana grave, shock endotóxico, el estatus convulsivo, la tomoflebitis de senos venosos, hemorragia subaracnoidea. ¿Cuáles son las complicaciones subagudas dentro de las 72 horas a 7 días? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que se caracteriza por una oliguria, edema e hiponatremia. El higroma subdural, la persistencia de fiebre, la persistencia de convulsiones, signos de focalización, un absceso subdural, hidrocefalia, pericarditis, hemorragia digestiva, úlcera de estrés, hiponatremia. Las tardías o secuelas después del 7º día son las alteraciones auditivas del 20 al 30%, la hipoacusia, alteraciones del lenguaje del 15 al 20%, retraso en la expresión y o receptivo, las alteraciones visuales en el 2 al 4%, con ceguera transitoria o permanente, trastornos motores caracterizados por hemiparesias, hemiplejías, espasticidad y ataxia, las epilepsias, el retardo mental, la disminución del coeficiente intelectual, los trastornos de conducta y del aprendizaje. ¿Cuál sería el tratamiento para una meningoencefalitis bacteriana? En medidas generales tenemos la toma de muestra o inicio del tratamiento antibiótico empírico, cateterización dependiendo del caso, endovenosa, arterial, catéter venoso central, sonda nasogástrica, sonda vesical, catéter endotraqueal o catéter intraventricular, todo depende dependiendo del caso y la gravedad, ¿no? La monitorización permanente de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, la saturometría, control de signos de hipertensión endocraniana, hay que vigilar los signos de focalización, los signos de herniación. Hay que hacer el control de AGA y electrolitos, glucosa, creatinina, la punción lumbar con el estudio del líquido cefalorraquídeo. En los casos que ameriten también se realiza una tomografía, resonancia magnética. Es importante realizar un balance hídrico y control de la diuresis horaria. Es importante también tener en cuenta que tiene la permeabilidad de la vía aérea con una aspiración constante de secreciones, oxigenoterapia, reposo gástrico, alimentación parenteral o enteral, según el caso, ¿no? y el tiempo que sea necesario, el cambio de posición para evitar las escaras, los cuidados de enfermería, control de perímetro cefálico, tratamiento antipirético
y también los medios físicos, la prevención de úlceras de estrés con el omeprazol y ranitidina, puesto que estos pacientes, por su estado general, por lo general tienen varios días de reposo gástrico. El tratamiento hidroelectrolítico es importante, la instauración de líquidos y electrolitos de mantenimiento de acuerdo al balance hídrico, tener en cuenta el grado de deshidratación, el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, evitar la restricción de líquidos y las soluciones hipotónicas que pueden disminuir la presión de perfusión cerebral. El tratamiento del shock hipovolémico con cloruro de sodio de 10 a 20 cc por kilo. Últimamente se está ya utilizando más 10 que 20, ¿no? El tratamiento de la hiponatremia con cloruro de sodio al 3%, el tratamiento de la hipoglicemia con bolos de dextrosa al 10% de 2 a 4 cc por kilo o dextrosa al 33 de 1 a 2 cc por kilo. El tratamiento anticonvulsivante también es importante, que ya lo hemos mencionado en la clase anterior, el tratamiento del edema cerebral y o hipertensión endocraniana, elevar la cabecera a 30 grados, la restricción hídrica de acuerdo al caso, el manitol de 1, cuando hay, eso se trata de la hipertensión endocraniana, ¿no? Porque cuando hay la neuroinfección en general, cuando no cursa con hipertensión, síndrome de hipertensión endocraniana, no hay que realizar la restricción hídrica, ¿no? El caso del manitol se utiliza en el caso de que la neuroinfección esté cursando con una hipertensión endocraniana. Se utiliza el manitol de 1 a 2 gramos por kilo por dosis en 30 minutos. Es el de elección, ¿no? También se pueden utilizar los corticoides en el caso de infección por Streptococcus pneumoniae o en el caso de infección por Haemophilus influenza, ¿no? Porque se ha visto en los estudios que disminuye la incidencia de secuelas, ¿no? Se puede usar la dexametasona 0.6 miligramos por kilo por día, cada 6 horas por 2 o 4 días. La primera dosis se da 30 minutos antes del inicio del tratamiento empírico. Se puede administrar también la heparina en los casos de una coagulación intravascular diseminada. Y por último, determinar también si se cumple alguno de los criterios de ingreso a UCI, ¿no? A unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cuáles son los criterios para el ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos cuando el paciente esté cursando con un shock, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que el paciente está en shock, cuando hay una hipotensión arterial, cuando está con oliguria o anuria, cuando hay signos de hipoperfusión capilar, eso lo evidenciamos en el llene capilar, ya sabemos, cuando el llene capilar está de 2 segundos, porque el llene capilar es normal, menos de 2 segundos, ¿no? Cuando está de 2 segundos o más, ya tenemos una hiperperfusión capilar, el paciente se encuentra taquicárdico y con una acidosis metabólica. Otro caso, otra indicación del ingreso a unidad de cuidados intensivos es la púrpura o datos analíticos de una coagulación intravascular diseminada, cuando hay una focalidad neurológica, cuando no se pueden controlar las crisis convulsivas, los signos de aumento de presión intracraniana, que son la bradicardia, la hipertensión, la cefalea intensa, ¿no? Esto es importante, ¿no? En varias cosas hemos tenido chiquitos que sí, que cuando ya tenían un aumento de la presión intracraniana, ustedes se van a dar cuenta clarísimo que comienzan de lo que estaban, qué sé yo, taquicárdicos por la fiebre, ¿no? Y de pronto ustedes comienzan a evidenciar como están monitorizados, ay, no, este pequeñito ya está comenzando a hacer bradicardia para la edad, de acuerdo a la edad, por eso es importante que nosotros sepamos cuál es lo normal para la edad, ¿no? Entonces, si no sabemos cuánto es la frecuencia cardíaca para la edad, no vamos a poder determinar esta bradicardia, ¿no? Entonces, tenemos ahí nuestros cuadritos de la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, todo eso de acuerdo a la edad del pacientito en pediatría. Ya sabemos que es importante conocer lo normal para poder darnos cuenta de lo alterado, ¿no? Entonces, vemos que estos pacientes están entrando en bradicardia, ¿no? Entonces, ya ese es un signo de aumento de la presión intracraneal. O cuando ya comienzan con la cefalea intensa, ¿no? También hay que tener cuidado. Los vómitos explosivos, ¿no? También nos pueden dar un signo de aumento de la presión intracraneal. La obnubilación o el coma, también la hiponatremia severa, cuando el sodio se encuentra en menos de 120 milequivalentes por litro. Entonces, el tratamiento antibiótico para una meningoencefalitis bacteriana se inicia de forma precoz. Inicialmente se aplica la antibiótico-terapia empírica, ¿no? Entonces, para elegir el antibiótico de elección hay que tomar en cuenta tanto la edad del paciente como la sospecha del germen causal,
el grado de acción bactericida y de buena penetración a la barrera hematoencefálica. Entonces, en un recién nacido o un paciente lactante menor de 2 meses, se utiliza la cefotaxima más la ampicilina o la ampicilina más el aminoglucósido. En algunos casos especiales, dado la gravedad y según la evolución del paciente, se puede llegar a utilizar el meropenem, imipenem, vancomicina, cilastatina. De 1 a 3 meses se utiliza la cefotaxima más la ampicilina o la cefotaxima más la vancomicina. En pacientitos mayores a 3 meses se utiliza la cefotaxima o la ceftriaxona, la cefotaxima o la ceftriaxona más vancomicina, si es que el cuadro lo amerita, pues está grave el paciente, ¿no? En los casos especiales también se puede utilizar la vancomicina más cefepime o meropenem, ¿no? O la rifampicina, ¿no? Esto en el caso de pacientes que sospechemos un germen agresivo y resistente, ¿no? Otras alternativas tenemos en los mayores de 3 meses, el moxalactam, ceftazidima, cefuroxima, las quinolonas, la penicilina G sódica más que cloranfenicol y el nilesolita. En cuanto a la duración del tratamiento, ¿no? En el caso de la sospecha del neumococo, el tratamiento antibiótico se debe mantener de 10 a 14 días. En el caso de que se esté sospechando un meningococo, de 5 a 7 días. En la neuroinfección por hemófilos influenza tipo B, de 7 a 10 días. En el caso de la listeria, de 14 a 21 días. O en el caso de bacilos gram negativos, 21 días. Entonces, acá tenemos también otro cuadrito de resumen, ¿no? Donde tenemos la dosis del medicamento, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la ampicilina, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿no? Va variando la dosis también, ¿no? De 0 a 7 días de vida, la dosis de la ampicilina es de 200 miligramos por kilo por día, ¿ya? Y eso se da cada 12 horas. Cuando el pacientito ya está de 8 a 21 días, a 28 días de vida, la dosis es de 300 miligramos kilo día y se administra cada 8 horas, ¿no? Se fracciona cada 8 horas. En el caso de los lactantes y niños, la dosis de la ampicilina es de 300 miligramos por kilo por día. Se administra cada 4 horas o cada 6 horas con una dosis máxima de 12 gramos por día. En el caso de la cefotaxima, ¿no? En los recién naciditos que tienen de 0 a 7 días, la dosis es de 100 miligramos kilo día. Se reparte cada 12 horas. En los casos de los recién nacidos de 8 a 28 días, la dosis es de 150 miligramos kilo día, se da cada 8 horas. En los lactantes y niños, 300 miligramos kilo día, se da en cada 6 horas. Como dosis máxima, 12 gramos por día. La ceftriaxona, la dosis es de 100 de inicio y después a 80 cada 24 horas. Por lo general, la ceftriaxona la utilizamos en lactantes y niños, ¿no? Porque por lo general la ceftriaxona no la sabemos utilizar en recién nacidos por sus reacciones secundarias, ¿no? Utilizamos las dos primeras. En los casos de los niñitos lactantes y los niños y los niños, ya en los casos de los lactantes y los niños sí utilizamos a 100 por kilo y la podemos fraccionar en cada 12 horas o cada 24 horas, como dosis máxima 4 gramos por día. En el caso del cefepime, la dosis en recién nacidos de 100 cada 12 horas. En los casos de lactantes y niños, su dosis es de 150, repartido cada 8 horas, con una dosis máxima de 6 gramos por día. Ceftazidima, en el caso de pediatría, que es lo que estamos actualmente tratando, de 150 miligramos kilo día, repartido cada 8 horas, con una dosis tope de 6 gramos por día. Meropenem, 120 miligramos kilo día, repartido cada 8 horas, máximo 6 gramos por día. Rifampicina, de 10 a 20 miligramos kilo día, repartido cada 12 o cada 24 horas, con una dosis máxima de 600 miligramos por día. La vancomicina,
La dosis en niños, en lactantes y niños es de 60 miligramos por kilo por día, repartido en cada 6 horas, y su dosis máxima es 2 gramos por día. Para la penicilina gesódica, la dosis en pediatría es de 300.000 a 400.000 unidades por kilo por día, con una dosis tope de 24.000 unidades por día. La micacina en edad pediátrica de 20 a 30, repartida cada 8 horas, pero la micacina en realidad no la utilizamos mucho, salvo que el caso lo merite, ¿no? En el caso de la otro medicamento también que utilizamos con relativa frecuencia es la cefuroxima, de 100 a 150 miligramos por kilo por día, repartido cada 8 horas, y el cloranfenicol de 100 miligramos kilo día, cada 6 o cada 8 horas. El cloranfenicol últimamente también por sus reacciones secundarias no lo estamos utilizando mucho. En cuanto al tratamiento profiláctico en contactos, ¿no? El objetivo es erradicar, ¿no? En los casos, por ejemplo, de la neuroinfección por Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza de la nasofaringe de las personas que han estado en contacto íntimo con el enfermo y prevenir los casos secundarios, ¿no? En el caso de la meningoencefalitis por Neisseria meningitidis, se da con rifampicina vía oral por 2 días, adultos 600 miligramos por dosis cada 12 horas, y en niños mayores de un mes, 10 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas, y niños menores de un mes, o lactantes menores en este caso, ¿no? Lactantes menores de un mes, 5 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. Como contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad a rifampicina, el embarazo, enfermedad hepática grave y el alcoholismo. Como alternativas tenemos la ceftriaxona intramuscular a dosis única, adultos y niños mayores de 12 años, 250 miligramos, niños menores de 12 años, 125 miligramos, ciprofloxacino vía oral, dosis única, adultos 250 miligramos por dosis. En el caso de meningitis por Haemophilus influenza, la rifampicina vía oral por 4 días, adultos 600 miligramos por dosis cada 24 horas, niños mayores de un mes, 20 miligramos por kilo por dosis cada 24 horas, y niños menores de un mes, 10 miligramos por kilo por dosis cada 24 horas. Como alternativa, la ceftriaxona intramuscular, dosis única en adultos 250 miligramos y niños 125 miligramos. ¿No? En cuanto al tratamiento preventivo, es muy importante recordar, ¿no?, que existen las inmunizaciones contra el Haemophilus influenza de tipo B, el Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, ¿no? Es importante la prevención, habiendo las vacunas en los 2 primeros casos gratuitas, ¿no? Es todavía inconcebible que algunos padres antivacunas se nieguen a cubrir a sus pequeñitos, ¿no?, de forma preventiva contra las enfermedades tan graves y que dejan tantas secuelas y con alta letalidad, ¿no? En cuanto al tratamiento para la meningoencefalitis vírica, sabemos que la meningoencefalitis es de tipo viral, es de curso benigno y está indicado a la observación hospitalaria en caso de duda diagnóstica. En el caso de sospecha, de meningoencefalitis por herpes virus asociada, se restablecerá el tratamiento con el aciclovir intravenoso de 30 a 40 miligramos por kilo por día, que se administra cada 6 o cada 8 horas por 14 a 21 días. En el caso del tratamiento de la meningoencefalitis tuberculosa, ¿no?, tenemos la isoniazida, que en la primera fase la damos a una dosis entre 10 a 15 miligramos por kilo, ¿no?, con una dosis máxima de 300. Posteriormente, y esto es el tratamiento diario, ¿no? En la primera fase el tratamiento es diario. Luego utilizamos la rifampicina a 15 miligramos por kilo, con un rango de entre 10 y 20 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 600 miligramos. La piracinamida, 35 miligramos, pero con un rango de 30 a 40 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 1.500 miligramos. El etambutol, 20 miligramos, con un rango de 15 miligramos hasta 25 miligramos, con una dosis máxima de 1.200 miligramos. Y posteriormente, terminando la primera fase, ¿no?, que es diaria, pasamos a una segunda fase, que es de 3 veces por semana. La isoniazida viene a darse de 10 miligramos por kilo, pero el rango es de 10 a 20 miligramos por kilo. Y la rifampicina
15 miligramos, con un rango de 10 miligramos a 20 miligramos, con una dosis máxima de 600 miligramos, ¿no? Los criterios de alta cuando tenemos el caso de una neuroinfección, ¿no? Es la mejoría clínica, cuando tenemos los cultivos y los cultivos y los gram de líquidos cefalorraquídeos negativos, ¿no? Las células menos de 40 por campo, los polimorfonucleares menos de 10%, la proteína y la glucosa dentro de valores normales. Si los polimorfonucleares están mayores al 10%, la glucosa menos de 30 miligramos por decilitro, hay que dar un nuevo tratamiento. En cuanto al pronóstico, para la meningitis bacteriana, tiene una mortalidad que alcanza un 4.5% en los países desarrollados, siendo más frecuente en las producidas por neumococo y meningococo. Las causas de mal pronóstico vendrían a ser a menor edad, mayor gravedad, dependientes también del agente causal, del tipo de drogas utilizadas, complicaciones en el transcurso de la enfermedad como los estados convulsivos o los signos de focalización o el shock séptico, la hiponatremia severa, hipoglicemia menor de 20 miligramos por decilitro, la proteinorraquia mayor a 300 miligramos por decilitro, y todos ellos tienen esos signos de mal pronóstico, ¿no? Y ya, eso sería todo, chicos, que justo he acabado a tiempo para que puedan empezar la siguiente clase con la doctora Valdivia. Me parece que les toca la siguiente clase. Muchas gracias por la atención recibida, y cualquier pregunta, por favor, que tengan, me la hacen llegar a través de Nicole por el WhatsApp. Nicolcita, entonces, ya estamos dentro del tiempo que estimado para que puedan. Me dijiste que tenían otra clase, ¿verdad, Nicole? A continuación tienen otra clase, ¿no? Ya, muchas gracias, Nicolcita. Entonces, cualquier pregunta, duda, me la haces llegar, por favor, con gusto de absorber cualquier pregunta por el WhatsApp. Muchas gracias, chicos, por su atención. Que les vaya muy bien, estudien bastante. En el caso de estas dos patologías que hemos presentado el día de hoy, van a haber algunos casitos clínicos, ¿ya? En base para que ustedes, ¿no? puedan recordar lo del tratamiento, cómo llegar al diagnóstico, al tratamiento de esas patologías, ¿no? Vamos a poner unos casitos clínicos para el examen, ¿ya? Entonces, estudien bien para que sepan manejar adecuadamente a sus pacientitos. El mejor de los éxitos. Hasta la próxima oportunidad, que nos vamos a encontrar el día jueves para la recuperación del seminario de malformaciones del sistema nervioso central. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.